Buenos días, ¿cómo estamos? Soy Jaime de Aro, editor de IPMark, y os doy la bienvenida a este coloquio que organizamos desde nuestro medio con el apoyo de BML YRNX, agencia global dedicada al sector salud de prescripción, farma y biotech. El momento que estamos viviendo, afectado por la pandemia mundial, nos está cambiando a todos nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, de consumir, de comprar, de disfrutar. Un cambio social radical que, como profesionales de la comunicación y el marketing, nos plantea un desafío enorme para anticipar los cambios en el comportamiento de nuestros clientes, de nuestros consumidores y satisfacer sus necesidades. Los coloquios que organizamos desde IPMark, coloquios sectoriales, lo que pretenden precisamente es compartir con nuestros sectores cómo se está abordando este desafío en los distintos sectores productivos de la economía. Hoy iniciamos la serie en este año 2021 con el sector farma y salud, y otros sectores que estaremos analizando durante el año 2021 será droguería, perfumería e higiene, sector de la energía y sector de automoción. Hoy contamos con la presencia de Ana García Abad, que es Consulting Director, y Nacho Díaz, Director Creativo y Ejecutivo de Innovación, los dos en BML YRNX. Y ellos van a realizar la función de comoderadores de la sesión de hoy. Yo hago únicamente la presentación y ellos son los que van a llevar el peso de la sesión del coloquio de hoy. Por parte de la industria, contamos con Begoña Quintón, Digital Marketing Strategy Begoña Dago. Ella es la Digital Marketing Strategy de Laboratorios Quintón. Te he hecho de la familia. En un momento dado. Tenemos también a Beatriz Lozano, ella es directora de comunicación, pacientes y RSC de Laboratorios Roche, y Marian Garriga, directora de marketing de IBI, la compañía con 65 clínicas de fertilidad. Lo dicho, Nacho y Ana, os cedo la palabra y damos comienzo, si os parece, al coloquio de Farma y Salud. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que para nosotros es una oportunidad y un lujo poder inaugurar esta nueva serie de coloquios que vais a emprender desde IPMark y me imagino que empezar por el sector farma, que yo diría que es más el sector salud, de lo que se trata en realidad hoy, es, como decía, una oportunidad tremenda. Sobre todo porque además el tema que vamos a tratar es pues dos cosas que nos apasionan a nosotros, que es la transformación y la comunicación. Yo creo que el equipo que tenemos de ponentes nos va a dar una visión realmente de lo que supone en esta época que estamos viviendo esto de la transformación, esto de la comunicación, cómo hemos tenido que adaptarnos, qué es lo que vamos a terminar recuperando, qué es lo que vamos a instaurar en todas nuestras actividades. Y bueno, un poco por empezar, y seguro que Nacho puede dar también su visión en esto de la transformación, a mí me parece que la transformación que hemos vivido este último casi año que llevamos ha sido obligado, evidentemente, por una circunstancia, pero probablemente estábamos ya en el camino de esa transformación. Y no hablo exclusivamente de la transformación digital, que seguro que Nacho podrá darnos alguna visión más amplia en ese sentido, sino hablo de la transformación que cada uno de nosotros como individuos estamos sufriendo, diría yo, o experimentando, según lo queramos ver. Y esa transformación de cada uno de nosotros como seres humanos nos lleva también a cambiar nuestros hábitos de comunicación, nuestros hábitos de compra, nuestros hábitos de interés. Y creo que para mí ese es el cambio más relevante y el que destacaría de este año, el cambio esta transformación que hemos vivido como personas. No entro en salud mental, que es un tema realmente preocupante, pero hablo desde el punto de vista de seres humanos, cómo nuestros hábitos han cambiado y cómo eso también va a influir a la hora de replantear todas nuestras estrategias de comunicación y nuestros hábitos de comunicación. Nacho, no sé si tú quieres dar otra visión con respecto a la transformación y la comunicación. Sí, bueno, yo creo que es lo que decías, que llevamos ya un tiempo, unos años trabajando en este sentido, ¿no? Intentando transformar el sector y tal, y creo que esto ha sido un poco el empujón, ¿no? Que necesitábamos un poco para dar el salto a la piscina. Yo digo a veces que
que ha sido casi un salto sin mirar si había agua, ¿no? Y bueno, pues hay quien tenía más agua, quien tenía menos, pero creo que si hacemos una foto global, ¿no?, al sector, hay que destacar la capacidad de adaptación, como dices tú, no solamente a nivel rigurosamente digital, sino a nivel emocional incluso, ¿no? Y esa capacidad de reinventarnos, de reimaginarnos, de reconvertir nuestros proyectos, nuestras formas de relacionarnos incluso, ¿no?, en estos entornos de trabajo. Y bueno, creo que la verdad es que es un proceso que tenía que venir y que, bueno, que creo que este empujón nos ha venido bien. Para llevarlo. Yo creo que ahora que estamos un poco en él, lo que habría que plantearse, no sé qué pensáis, es si ya que está aquí, aparte de que nos quedemos con todo esto que está aquí ya para quedarse, como toda la gente dice, no sé qué opináis si además deberíamos aprovechar esta inercia, ¿no? De esta inercia de este cambio tan frenético para seguir mejorando, ¿no? Y seguir liderando un poco el cambio en todo el sector, ¿no? Yo creo que es importante, no sé qué opináis. Marian, tú si quieres iniciar, ¿cuál es tu visión de esto de la transformación y la comunicación? Contarnos cuál es tu punto de vista. Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitar a Ivy a este coloquio. Pues mira, yo aquí diferencio entre dos visiones. Por un lado está la parte, digamos, de comunicación o marketing, que desde el punto de vista digital nosotros venimos siendo ya muy intensivos en toda nuestra estrategia, porque verdaderamente, aunque obviamente no somos una industria donde podamos vender online, sino que es un servicio que acaba, por supuesto, en el mundo físico, hay una parte muy intensiva del proceso de compra que sucede en el mundo online. Nosotros decimos que nuestras pacientes siguen lo que llamamos el modelo ROPO, que es Research Online, Purchase Offline. En este sentido, pues nosotros llevamos ya mucho tiempo y nos ha ayudado mucho también a gestionar la situación COVID, que ha sido una gestión de crisis manual, ¿no? Pues nos ha ayudado mucho tener ya implementados una serie de mecanismos. Tenemos un CRM propio de clínica que está linkado con un CRM de comunicación. En nuestro caso utilizamos Salesforce, que nos permite, pues, comunicarnos de una manera muy rápida, hacer comunicaciones masivas personalizadas. Eso es importante. Está también linkado con el contact center. Entonces, digamos que en el momento en que empezó la pandemia, el tener todo esto pues nos permitió reaccionar rápido y dar respuesta de manera rápida. Sin embargo, sí que es cierto que el gran cambio viene por la parte del consumidor, ¿no? Está la parte de la operativa de las clínicas. Nosotros nos encontramos, obviamente, en una situación en la cual, bueno, temporalmente tuvimos que cerrar las clínicas en el mes de marzo del año pasado. Entonces, bueno, a partir de aquí empezamos a poner en marcha mecanismos que ya existían, pero que eran residuales, como puede ser la atención al paciente vía videoconferencia, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que es una primera visita de fertilidad, en el año 2019 veíamos pacientes a nivel online de forma residual y este año pasado pues ya ha sido un 15% de nuestros pacientes se han decantado por esto. O sea, la telemedicina está aquí para quedarse, desde luego. Y además, viendo cómo desde el punto de vista de ratios de conversión, pues no hay apenas diferencias entre lo que es ver un paciente cara a cara o verlo online, cuando realmente esta es una opción que bueno, pues el paciente, en nuestro caso, decide, ¿no? Dicho esto, omnicanalidad, desde luego, para mí es la palabra del 2021 y siendo que realmente el que es omnicanal es el paciente, ¿no? El que seamos capaces de ser, dar un servicio que sea de alta calidad y homogéneo, sin importar por qué canal estamos en contacto con el paciente. Luego destacar que también uno de los puntos fuertes de IBI, nosotros, una de las patas estratégicas en la que nos apalancamos es toda la parte de innovación y tecnología. Y en ese sentido, bueno, pues desde un portal del paciente que
ha tomado aún mayor relevancia en la situación en la que estamos porque nos permite, por un lado, siendo que hay ahí fuera muchísima información, que en la era digital, pues parte de nuestro trabajo también es curar la información para el paciente, para que realmente tenga los bits de información que necesita y cuando necesita, ¿no? Y nos permite también trabajar una estrategia que llamamos de funnel o de ciclo de vida, realmente adaptándonos a lo que el paciente necesita cuando necesita. Yo creo que has tocado un punto súper importante que es el tema del paciente. Si os parece, luego retomamos ese punto porque yo creo que es el centro de cualquier transformación, es hacia donde todos tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, en pensar en el paciente. Begoña, no sé si tú, ¿cómo has vivido esta transformación? ¿Qué es lo que crees que realmente va a terminar quedando de toda esta transformación que hemos tenido y cómo puede afectar a la comunicación? Hola, buenos días. Vengo de Laboratorios Quintón y, bueno, mi visión de todo esto es que pienso que el COVID-19 ha sido un precursor del cambio en toda regla, ¿no? De la transformación, pero un precursor muy, muy fuerte que, bueno, ha ejercido una fuerza, yo creo que muy importante para que una transformación que ya habíamos comenzado en el sector, pero que considero que todos estamos de acuerdo en esto, en que tenemos un sector complicado para esa transformación y quizá hemos sido de los últimos, ¿no? en sumarnos a estos cambios. Pienso que sobre todo por el tema de regulatorio ha hecho aquí como una barrera fuerte, ¿no? Tenemos creo que un sentido de la responsabilidad muy grande desde el sector farmacéutico y salud, de que somos los agentes que impulsamos esa comunicación y esa información al exterior y tener ese poder en nuestras manos cuando hablamos de lo más grande, ¿no? De la salud de las personas y del bienestar, creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta. No obstante, pienso que la penetración, lo dicen estudios como el de IAB del ciclo de 2020, ¿no? La penetración ha sido del 26% en temas de e-commerce. Decía Marian, a ellos, por ejemplo, no aplica e-commerce, pero sea de la forma que sea, tanto sea en servicio como sea en producto, me parece que queda muy patente que la dirección es esa, ¿no? La dirección es digital, que tenemos que estar cada vez más cerca del paciente, del cliente, segmento B2B, B2C, sea lo que sea, y de poder generar, yo creo que esta confianza, ¿no? Esta comunicación marca-paciente está sufriendo una evolución y nosotros venimos de la visita médica, que sigue siendo, digamos, el arma más fuerte o la acción más fuerte de offline, pero también hemos visto que hay una ventaja, ¿no? En los costes se reducen en determinadas acciones online y, sin embargo, el CTR que conseguimos es bastante bueno. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto? Ese es un buen punto y tiraré de ese hilo si no te importa un poquito más tarde porque creo que es algo que estoy segura que a nuestra audiencia le va a gustar. Es verdad y Beatriz aquí seguro que nos puede dar también su visión que el concepto de salud, porque creo que a lo largo de este año se ha puesto de manifiesto que salud es la palabra que más nos interesa a todos y Pharma en ese campo, bueno, pues se ha visto con un protagonismo diferente, voy a decir, al que teníamos. ¿Cómo ves tú, Beatriz, esta transformación y lo que ha supuesto a nivel de comunicación corporativo todo este año? Hola, bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Jaime y a IPMARC por celebrar estos coloquios tan interesantes y por invitarme a participar en ellos. A ver, yo voy a intentar diferenciar en esta primera parte de mi intervención de la visión general del sector farma, de Roche Pharma en particular, ¿vale? Y además creo que un día como hoy en el que estamos oyendo tantas noticias en torno a compañías farmacéuticas y vacunación es súper oportuno desde un punto de vista de vacunación, de comunicación, bueno, pues este tipo de debates.
Si hablamos de la perspectiva de la transformación, por ejemplo, como compañía, nosotros en Roche, que es la primera biotecnológica del mundo, hacía ya 2 años que habíamos iniciado ese proceso de transformación para intentar ser la nueva compañía farma que requerían los nuevos tiempos que entendíamos que están por llegar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la pandemia, con la COVID? Pues que ha acelerado todo ese proceso. Afortunadamente nos había cogido preparados con esa transformación que, como digo, habíamos iniciado hacía 2 años en todo el mundo, con distintas escalas, distintos niveles en los países. En España éramos uno de los países que habíamos avanzado más en esta transformación y lo que ha hecho la pandemia pues es acelerar completamente el proceso y acortar los tiempos. Nosotros llevamos estos 2 años persiguiendo convertirnos en una compañía más ágil, más flexible, más cercana a los sistemas sanitarios, capaces de responder mejor y más rápidamente a las necesidades, capaces de adaptarnos más a las demandas cambiantes y a una situación de un mundo que anticipábamos y que se ha comprobado que cambia rápidamente y de un día para otro, y capaces, en definitiva, de ofrecer a los pacientes soluciones de una forma mucho más eficaz para todos, para el sistema, de una forma mucho más ágil para los pacientes y de una forma mucho más organizada para nosotros como compañía. En esas estábamos cuando en marzo comienza la pandemia mundial y eso, como han dicho mis compañeras de mesa hoy, pues no tiene vuelta atrás. Todos estos cambios han llegado para quedarse y nosotros ahora mismo somos una compañía que apuesta absolutamente por la digitalización en todas nuestras interacciones con nuestros clientes. Entonces, bueno, creo que hemos hecho de la necesidad virtud y nos ha cogido además preparados porque anticipábamos que todos estos pasos iban a ser necesarios y en esa situación estamos. Eso desde una perspectiva de compañía como Roche Pharma en particular. Desde una perspectiva de sector, me preguntabas, Ana, que cómo estoy viendo todo esto. Bueno, pues verdaderamente lo veo también como una oportunidad no exenta de riesgos. Creo que el sector farma, que es un sector tan crítico para una sociedad y que en estos momentos lo estamos viendo, la importancia y la necesidad de este sector, a su vez es un sector que siempre ha padecido de no demasiada, la gente dice no buena imagen, en mi opinión es más desconocimiento que mala imagen. Al final, cuando no conoces una cosa, pues no lo valoras lo suficientemente. Creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de que se conozca mejor todo lo que aporta este sector y de revertir esos déficits y que estamos en un momento muy bueno, pero insisto, no exento de riesgos y lo estamos viendo en las noticias que estamos teniendo hoy alrededor pues, del tema de la capacidad de las farmacéuticas para poner a disposición de los mercados todas las vacunas comprometidas, etcétera, etcétera. Es un momento apasionante, además es un sector, lo decía Begoña también, con una cuestión que es la regulación, que hace que no siempre seamos absolutamente dueños de nuestros actos, pero creo que es un momento muy bueno que si sabemos aprovechar todos individual y colectivamente puede de verdad marcar un antes y un después de la posición de este sector en la sociedad. Y en términos de comunicación, pues el reto es absolutamente apasionante. Me encanta el término de apasionante, sobre todo hablando de comunicación, porque coincido contigo y bueno, pues me gustaría también lanzaros un poco la pregunta al resto, ¿no? Hay mucha discusión con respecto a la gestión de la comunicación desde el punto de vista institucional y no hablo solo de la industria farmacéutica, sino en general de todos los agentes implicados en todo el concepto de salud, más allá de farma. Me consta que conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año, Nacho y yo, por ejemplo, con respecto a qué tipo de comunicaciones se han ido haciendo, seguro que habéis visto un poco esa transformación de los distintos tipos de comunicación que hemos ido viendo, pero con un denominador común, ¿verdad, Nacho? Que hablábamos que al final todas las compañías de repente se quisieron ir al entorno de salud, y no hablo solo del sector farma. Si quieres compartir alguna de tus reflexiones, Nacho. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos ahora, como hablabais antes de oportunidad, sin duda yo creo es que nunca antes en la historia quizá hayamos tenido a toda la gente pendiente de la salud, ¿no? En todo el mundo, además. Esto es muy poderoso, ¿no? Y
Y yo creo que en ese sentido quizá deberíamos intentar ver cómo podemos capitalizar desde el sector farma, que al final estamos viendo que todo el mundo se mete en el tema de la salud y tienen que hacerlo, está bien que lo hagan, pero creo que al final si alguien tiene que hablar de salud y alguien tiene que hablar de todo esto, creo que el liderazgo lo deben que hacer los laboratorios, ¿no? Y no sé, a mí me hacía, sobre todo al principio de la pandemia y todo esto, no sé si os acordáis que empezaron a salir muchos anuncios y muchas campañas corporativas y tal. Y es verdad que al final no estaba bien porque era apoyar a la gente que lo estaba pasando mal, al profesional sanitario y tal, pero no había una diferenciación, ¿no? No sé si el gap grande que se ha quedado o que necesitamos ahora mismo, que tenemos a todo el mundo con los ojos puestos en nuestro sector, es eso, ¿no? Es cómo me diferencio yo del resto de mis competidores, ¿no? Para darles lo que tengo que comunicarles y aparte, pues darles un valor, ¿no? No sé si compartís esta reflexión. Completamente, Nacho. Yo es una reflexión que con mi equipo, perdona, que me he arrancado aquí apasionadamente a hablar. Sí, no. Esto es un coloquio. Es una discusión que con mi equipo en los últimos meses estamos manteniendo mucho, bueno, una discusión, una conversación, ¿no? En el sentido más español de la palabra. Porque nosotros como compañía farmacéutica fuimos una compañía que hace ya tiempo que hemos apostado por esa comunicación mucho más digital en un sector que era muy tradicional, como es el farma, en esto de la digitalización. Y, bueno, durante un tiempo hemos sido pues la única compañía en España con todos los perfiles en redes sociales activos, con una apuesta por la comunicación digital muy fuerte. Y desde que ha empezado todo esto de la pandemia, que evidentemente todos nuestros colegas, por no decir competidores, porque creo que somos ahora mucho más colegas que nunca, del sector, pues han tenido que apostar y abrirse inevitablemente a estas vías de comunicación. Y nosotros en el equipo de comunicación de Roche abordamos mucho ¿y ahora cómo nos diferenciamos? Porque hasta ahora, claro, la digitalización era lo que hacía a lo mejor de nuestra estrategia de comunicación ese elemento diferencial y ahora nos ha igualado a todos, en muchos casos para bien, porque esto está permitiendo lo que decía antes, que se conozca mucho más a este sector. Y creo que ese es el gran reto que los profesionales y los equipos de comunicación tenemos ahora por delante. En este nuevo ecosistema en el que nos encontramos, dar la tecla y darla con las claves de esa diferenciación. Es un reto increíble. No pensáis, y ahora le cedo la palabra a Marian, que la veo que quiere comentar algo. Nosotros, desde el punto de vista de agencia de comunicación, estamos tratando también de cara a ofrecer esas estrategias diferenciales, hacer lo que se llama el Customer Experience, un poco muy vinculado con nuestro público final, sea el paciente, sea el colectivo sanitario que corresponda a cada una de las áreas. Y es verdad que en ese análisis el Customer Experience te permite identificar qué puntos de diferenciación en base a los comportamientos de nuestro público, que creo que un poco Marian antes abordaba en su reflexión, y cómo entrar por ahí en ese concepto de omnicanalidad, que yo creo que lo vamos a abandonar dentro de poco, vendrá otro término porque ya se nos queda corto esto de la omnicanalidad, ¿no? Yo creo que vamos más a lo que os decía, qué herramientas tenemos para llegar a nuestro público final o a nuestros públicos, porque al final no nos movemos en uno único, a través de esta herramienta de Customer Experience que nos permita identificar, ¿no, Marian? Sí, pues mira, para mí ha estado en el clavo. O sea, yo creo que nuestra estrategia de diferenciación está siempre enfocada en poner al paciente en el centro. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama Patient Experience, que ya lleva un tiempo en la casa y aquí la gracia del tema es que todos los puntos o lo que llamamos los touch points con el paciente estén muy bien conectados y al final sumen a generar esa experiencia. Y hablamos desde el teléfono, un contact center, una atención al paciente, WhatsApp es otro de los canales que trabajamos, la web, el email o el SMS cuando nos comunicamos y algo que ha tomado especial relevancia y que hemos comentado hace un momento es el tema de las redes sociales. Nosotros teníamos los canales en redes sociales, obviamente, pero en el momento en que estalla la pandemia
las redes sociales se convierten en un canal fundamental para estar en contacto con nuestras pacientes y al final pasamos de un marketing más tradicional de hago campañas publicitarias y demás a un marketing de estrategia de contenidos, ¿vale? La estrategia de contenidos, pues muy enfocada también en lo que llamamos el funnel, ¿no? No es lo mismo, no tiene la misma necesidad alguien que está empezando a buscar información. Yo además parto de la base que el proceso de compra en mis pacientes es muy único, es muy emocional y muy racional al mismo tiempo. Entonces, jugamos siempre con la dualidad de compartir hechos, datos, información. Obviamente es un tema médico, por lo tanto, los hechos y lo que podamos aportar tiene que ser absolutamente riguroso. Pero también hay una parte muy emocional, ¿no? Y saber cuándo tienes que jugar con cada uno de los mensajes según el momento en el que se encuentre el paciente es fundamental. Las redes sociales también nos han ayudado mucho digamos, a humanizar la marca, que creo que es uno de los puntos más importantes, porque a veces, y supongo que esto es compartido también con las farmacéuticas, se nos ve como esta gran corporación, ¿no? Y parece que cuando estás en el tema salud, pues ser una gran corporación no queda bien, ¿no? Pero la realidad es que la gran corporación está formada por grandísimos profesionales a los cuales les importan sus pacientes y el hecho de que seamos una gran corporación al final también hace que tengamos procesos que funcionen y que nos ayuden a ofrecer esa experiencia de paciente y el resultado al final que es un bebé. En ese sentido, Begoña, que tú antes abordabas el tema de la legislación, que es bueno, el marco en el que nos movemos y en el que, bueno, no es novedoso para nosotros, pero ¿cómo crees tú que podemos abordar esta diferenciación, este reto de la diferenciación con este entorno legal que tenemos? Porque creo que es uno de los retos que tenemos a nivel de comunicación y, como decía antes, pensando en que nosotros hemos cambiado como personas, como seres humanos, hemos cambiado, esta transformación nos ha llegado. ¿Cómo podemos abordarlo a nivel de comunicación para conseguir esa diferenciación en este entorno legal? Bueno, yo lo primero que comentaría como aspecto diferenciador, yo creo que desde Laboratorios Quintón decir que nosotros somos nuestro mayor diferenciador, ¿no? Por sí solo. Somos el primer laboratorio biotecnológico bueno, que da lugar a especialidades basadas en agua de mar, ¿no? Para ayudar a esa salud y a ese bienestar de las personas. Entonces nos basamos en esas bases del océano como el mayor ecosistema del planeta y creo que eso es nuestro mayor atributo en nuestro caso, ¿no? Luego, por otro lado, comentar también que considero que la transformación, por lo menos nosotros en Laboratorios Quintón, hemos pensado que la innovación siempre es el punto base, ¿no? para conseguirlo. Entonces, pasamos de una transformación digital que no solo creemos que afecte al marketing y a la comunicación, sino que va desde procesos de automatización o digitalización, por ejemplo, en planta, ¿no? En la parte de producción, y que luego extendemos también esa transformación digital al aspecto de la gestión comercial o, como es mi caso, que también me ocupo de la gestión del I+D, ¿no? De esa investigación y desarrollo de nuevos productos. Creo que traernos esa transformación digital a todos esos ámbitos y departamentos de la compañía, creo que es un aspecto muy importante. A la hora de diferenciarnos y lidiar con esa regulación que comentabas, yo coincido con Marian, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en el departamento y en todo el ámbito digital, en esa generación de contenidos, ¿no? Creo que es un aspecto muy importante, no solo para conseguir llegar al público, sino entrar en ese funnel que comentabas, Marian, de poder iniciar esa relación no tan push como hacíamos antes, ¿no? Porque contamos ahora mismo con ese interés que ya viene dado por parte del público, de la salud en general,
y de ese interés un poquito más fuerte, ¿no? Ahora en las compañías de farma. Entonces empezamos a atraer al cliente, ¿no? Al paciente en este caso, bueno, con contenidos de valor, que aporten valor. Entonces creo que ahí es donde más podemos incidir, por ejemplo, tratando temas que conciernen a la salud, pero que pueden ser de un interés mayor para ellos sin tener que entrar, ¿no? A veces en temas regulatorios que nos ponen ciertas barreras. En ese sentido, Beatriz, dado que tú tienes toda la experiencia con los pacientes y demás, a la hora de generar esos contenidos, ahora también tenemos que tener en cuenta, no sé si es un canal, no sé si es otro público, no sé cómo denominarlo, pero sí que es cierto que los influencers, a la hora de contar con ellos para hacer llegar mensajes, desde el punto de vista de comunicación, ¿qué tipo de papel se les va a terminar asignando a estos influencers? No el que querríamos, sino el que pensamos que deberían de tener para, como siempre, pensar en el paciente como público final. Pues mira, Ana, este es un debate también muy interesante y que creo que no es fácil de responder ni de resolver. Y ahora escuchando a Marian y escuchando a Begoña, lo que yo estaba pensando es, caray, estamos hablando de compañías, de empresas que pertenecen a un mismo sector, que es el sector de la salud, y a su vez, qué diferentes somos. Porque las compañías farmacéuticas no podemos tener ese contacto directo con el paciente, que, por ejemplo, Marian está diciendo que a través de las redes sociales han reforzado muchísimo esa bidireccionalidad de la comunicación, ese acercamiento al paciente, que además es su cliente y el destinatario último de su trabajo. Nosotros, como antes decía Begoña, somos un sector altísimamente regulado, intervenido, con unas reglas de juego estrictísimas, que, entre otras cosas, nos impiden esa cercanía al paciente. Nosotros al paciente no le podemos hablar de nuestros productos, muchísimo menos hacer promoción de esos productos, lo cual hace que el reto de la comunicación y del acercamiento al paciente sea muchísimo más difícil. También en mi compañía, y estoy segura que en todas las otras, tenemos al paciente en el centro, el patient journey y todo lo que gira en torno al paciente está siempre en todas nuestras formas de trabajo, en todas nuestras estrategias de negocio. Y si a esta circunstancia le añades la situación que vivimos actualmente, de una forma de comunicarnos y de llegar a la gente completamente distinta, que entre otras muchas facetas tiene, por ejemplo, la cuestión de las influencers, pues bueno, aún lo hace todo más, casi yo diría, anacrónico, ¿no? Y una de las reflexiones que hago muchas veces es que como sector farma no podemos intentar imitar los comportamientos de otros sectores que no son farma, ni intentar hacer sus mismas prácticas, por mucha envidieja que nos dé, porque no podemos. O sea, a mí me encantaría hacer muchas cosas que hacen compañías que no son farma y que desde el punto de vista de comunicación son pues probablemente más eficaces, más adaptadas a los nuevos tiempos, más atractivas también, pero no puedo porque estoy sometida a una estrictísima regulación de la que no me puedo salir. Y en ese debate entran también el tema de las influencers, ¿no? Nosotros, que como os decía, somos súper activos en redes sociales desde hace tiempo, hemos hecho algunos intentos de acercamiento. Hay una, bueno, casi me atrevería a decir un vacío legal que hace que no es que esté prohibido, pero tampoco tenemos claro que estuviera permitido. Y por otro lado, y aquí ya enlazo con una duda que es casi más ética y moral, nos acabamos preguntando siempre si no supone un poco frivolizar algo tan importante como son aspectos que tienen que ver con la salud y con algo tan importante y un bien tan preciado para las personas, aunque también está el otro debate de, bueno, a su vez son capaces de llegar a muchísimo más público al que de otra manera no podríamos llegar. Entonces, bueno, pues en el sector farma, o por lo menos en mi compañía, nos encontramos en medio de esta tormenta de ideas que unas se contradicen a otras y creo que es algo que en general entre las compañías farmacéuticas no está muy extendido por todo esto que te digo. Vemos riesgos, vemos oportunidades,
no está claro si está muy recogido dentro del marco regulatorio en el que nos movemos. Y para ello, bueno, pues controlarnos, bueno, no somos compañías de consumo y probablemente pues tenemos que tener otras prácticas distintas. Pero en ese sentido, sí, Marian, por supuesto. No, yo quería decir, el tema de las influencers es un tema relevante porque miramos un poco el corazón de nuestra audiencia, de nuestro target, que ya son esos millennials, ¿no? Porque los millennials ya llegan hasta los 40, son pacientes nuestras. Realmente hay muchísimos estudios que hablan de la influencia que tienen los influencers, valga la redundancia, en sus comportamientos de consumo y que dice que además que a pesar de que saben que muchas veces pues en sectores como la moda, pues que las marcas regalan o incluso pagan a las influencers por ponerse la ropa, aún así la gente pues se deja influenciar porque entiende que son generalmente como, vamos, que no estarían promoviendo algo en lo que no creen. En nuestro sector, vamos, desde el punto de vista de marketing, me encantaría que hubiera mujeres que pasan por un proceso de infertilidad, que fueran conocidas y lo contaran, pero obviamente nosotros no podemos influenciar a alguien para que eso suceda, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que algo muy intrínseco al proceso de infertilidad es que sigue siendo muy tabú y el hecho de que gente conocida lo cuente ayuda enormemente a otras mujeres. Entonces, esa es una de las palancas que en el caso de que alguien conocido pasara por el proceso, pues intentamos activar de alguna manera, obviamente, dentro de pues este marco legal en el que nos encontramos. Sin embargo, sí que hemos encontrado una manera de trabajar con influencers y es que, como os decía, en este cambio de estrategia de marketing y trabajando más en la línea de los contenidos, muchas veces las acciones son contenidos en sí. Y utilizamos a influencers para hacer altavoz de cosas que están pasando. Un ejemplo es una de nuestras patas de nuestra proposición de valor o de nuestras creencias es todo el tema del empowerment de la mujer, porque al final la infertilidad va muy ligada al papel de la mujer en la sociedad, o sea, la evolución de la infertilidad, ¿no? Entonces, pues hemos creado, por daros un ejemplo, eventos enfocados a la mujer del siglo XXI, a cómo son mesas redondas donde gente conocida y no conocida, gente que tiene hijos y gente que ha sido paciente de infertilidad, comparten su experiencia. En ese sentido, pues el uso de influencers evidentemente nos ayuda a llegar a gente que a lo mejor de otra manera no llegaríamos. Nacho, sí, a ver. Mi turno. Tu turno. Cuélate. Me cuelo. Esto... Estamos para eso. Bueno, yo es que me parecía interesante, ¿no?, hacer aquí una intervención junto a mis compañeras de mesa de hoy, porque creo que, como decíais antes, es tan diferente, ¿no?, siendo un poquito del mismo sector y tratándose de salud, cada especificación cuenta aquí. Entonces, nosotros desde Laboratorios Quinton tenemos una parte, ¿no?, de producto sanitario que, por ejemplo, la regulación ejerce ahí una muy potente, ¿no?, una barrera potente, y luego tenemos la parte de complemento alimenticio que también lleva otro tipo de regulaciones, pero que a la hora de influencers, nosotros en nuestro caso no vamos hacia ellos, ¿no?, a pedirles que hablen o que cuenten sobre el producto, sino que son ellos quienes, a través de esa generación de contenidos previa, de esa educación dentro del funnel que comentaba Marian, cuando les nutrimos y demás, son ellos los que están interesados y entonces, por su parte, publican tanto en redes sociales como en blogs u otros medios online, ¿no?, publican pues esas reviews, ¿no?, tan poderosas hoy en día, puesto que esas reviews se leen de iguales a iguales, por ejemplo, en este caso entre pacientes, ¿no?, opiniones o experiencias, y en nuestro caso eso aporta un valor muy importante. Luego tenemos la parte de la división, la línea deportiva, ¿no?, de Totum Sport, que es la línea dedicada al deporte dentro del laboratorio. Y ahí tenemos otra experiencia en torno a los influencers, ¿no? Ahí sí que son muchas las personas
que conocen el producto, que se acercan a nosotros a pedirnos esas pruebas porque les gustaría tener un primer contacto sobre el producto, hablar con ellos, hablar de él, ¿no? Hablar sobre él en redes sociales, y ahí sí que se genera un diálogo, yo creo que más extendido, ¿no? Esas comunidades virtuales sí que podemos generarlas más en ese ámbito. Entonces, en nuestro caso tenemos como esas 3 fases, ¿no? Divididas en 3 tipos de producto y que nos hacen tener una visión global muy interesante. Sí, iba a preguntaros, pero creo que la verdad es que ya lo habéis ido respondiendo. ¿Cuál podría ser el papel? Y antes hablaba, me parece que Beatriz, ¿no? De todo este entorno, de este ruido que estamos teniendo de la vacunación y demás, y todas las campañas de prevención y qué papel podemos jugar cada uno de nosotros, bueno, pues como parte o protagonistas de todo el entorno de comunicación en salud, pero creo que lo habéis ido respondiendo. Permitirme que invite a la audiencia en el chat a poner cualquier pregunta o tema que les pareciera interesante, porque nos quedan como 10 minutos y me parecería importante terminar conociendo cuál es la opinión de vosotros de, muy bien, esta transformación ha sido, bueno, pues acelerada por la situación. Nos ha cambiado como personas, ha cambiado nuestras estrategias de comunicación y nuestra forma de abordar, pero ¿qué diríais que se va a quedar de todo esto y qué esperáis que cambie en cuanto a comunicación en base a esta transformación que estamos viviendo? Nacho, te lanzo a ti la pregunta primero. No te oímos, Nacho, no sé si estás en mute. Sí, perdonad, que es que por no hacer interferencias lo quité. No, yo estaba diciendo que yo creo que más allá de las nuevas herramientas que hemos conseguido implementar y traer a nuestra práctica diaria, ¿no? Yo creo que es un poco más establecer estos nuevos hábitos de consumo que ha habido surgidos en la pandemia, ¿no? La gente ha cambiado su forma de comunicarse y de relacionarse con las marcas, ¿no? Y también con la salud. Yo creo que una de las cosas, somos un sector, con la publicidad en general, que creo que es el único, no sé, no veo una cosa similar que tenga una cosa como un adblocker, ¿no? Nos bloquean, no quieren escucharnos, ¿no? Muchas veces. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que innovar, ¿no? Por eso cuando hablabais de contenido me parece especialmente importante centrar en que no vale con poner un banner y ya está, sino crear una experiencia, ¿no? Que consiga que la gente se enganche en las marcas, ¿no? Y que pues, poníamos el ejemplo del sector farma, que somos nosotros, pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo cercano, yo veía inimaginable hace 10 años o más que la banca estuviese tan activa en redes sociales, siendo una gran corporación muy criticada o lo que sea, y ahora mismo hay brand lovers, ¿no? De ING o de Bank Inter, por poner ejemplos. Yo creo que es verdad que no podemos estar muy cerca no podemos publicitarnos en redes sociales, evidentemente, todo eso, pero sí que tenemos un papel, yo creo, de educar, ¿no? De educar y de acercar la salud a la gente y lo que es la maravilla que es la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el contenido es muy importante. Y yo espero que venga para quedarse y que lo reforcemos a tope. Marian, ¿quieres ir tú? Claro, pues mi punto de vista es que esto es una revolución que ha empezado y que es la puntita del iceberg. Creo que el consumidor, nuestro paciente, modifica sus hábitos, el tema digital va a ser fundamental y lo que os decía, o sea, hace un año era impensable que pudieran hacerse visitas médicas de forma telemática y creo que ese va a ser principalmente uno de los cambios más importantes que vamos a tener en el sector salud, en el sector hospitalario. Creo que vamos hacia un mundo en el que acabaremos yendo al hospital o a la clínica solo para los momentos en los que sí o sí te tiene que ver un médico. Y esto va a hacer que cambien muchas cosas. Desde el punto de vista de marketing, pues
somos un sector que quizás va un poquito por detrás de otros, como puede ser el retail y demás, pero vamos, la omnicanalidad va a ser la clave, o sea, tener todos los puntos conectados y estar donde están nuestros pacientes clientes. Muy bien, la Customer Experience, Patient Experience a tope. Begoña. Bueno, yo quería centrarme sobre todo respecto a tu pregunta en qué creo que se va a quedar y qué considero muy, muy importante que se quede, ¿no? Yo creo que es la cercanía basada en algo que resaltaría mucho, que es la proactividad. La resaltaría tanto en este tema de omnicanalidad y transformación digital como en el sector de la salud en general, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, etcétera. Creo que estamos basados un poquito en un proceso más reactivo y creo que necesitamos ampliar muchísimo más esa proactividad para conseguir la cercanía hacia el público, hacia todos nuestros grupos de interés, ¿no? Si nos referimos en este caso a otros profesionales de la salud, que son quienes prescriben estos productos sanitarios, fármaco, etcétera, como directamente al paciente, ¿no? Que ahora mismo yo creo que está mucho más empoderado y está mucho más en posición de ser él quien tome esas decisiones de salud, no solo cuando hablamos de fármaco de prescripción, sino, por ejemplo, en un complemento alimenticio. Entonces, para mí, ¿qué se va a quedar más? Creo que la proactividad de hacer y crecer. Está claro, como decía Beatriz y Marian, que tenemos que tener una presencia íntegra, muy cuidada, muy cercana en todos los canales posibles, porque ya que tenemos esa distancia física, necesitamos de alguna manera acercarnos, ¿no?, a todos nuestros pacientes de cualquier manera para que sientan que estamos ahí, que miramos por ellos, por su bienestar y que ese es nuestro objetivo, ¿no? A través de la innovación llegar al fondo de la salud. Entonces, bueno, destacaría esto, esta proactividad basándonos en conseguir una cercanía al paciente. Beatriz. Pues mira, yo diferenciaría entre lo que creo que va a suponer esta transformación para las compañías como forma de trabajar, de funcionar y de ser partner del sistema de salud y lo que va a suponer desde una perspectiva de comunicación. Creo que esta transformación, que como decía antes nosotros ya habíamos iniciado, otras compañías probablemente también, y que todo esto ha hecho bueno, pues que se acelere tremendamente, tiene el reto en el corto plazo de establecerse ordenadamente y que además el sistema, que esperemos que supere esta situación tan de tensión y de presión que está viviendo ahora el sistema sanitario y el Sistema Nacional de Salud, se adapte y adopte también estas nuevas formas de relación que ahora, digamos, son un poco impuestas por las circunstancias, pero que tienen que acabar quedándose, consolidándose, creciendo, desarrollándose y haciendo lo suyo también, ¿no? Eso desde un punto de vista de la operativa de las compañías en el ámbito de la salud. Desde una perspectiva de comunicación, lo que creo es que tenemos que ordenar un poco y apaciguar esta hiperactividad que la digitalización creo que nos ha llevado un poco a todos. Creo que en el campo de la salud nuestra estrategia se tendrá que asentar y lo han dicho Begoña y Marian, en el contenido va a ser la clave y daría un pasito más y hablaría de la segmentación de los públicos. La digitalización que trae tantas cosas buenas también está trayendo desde una perspectiva de comunicación una sobreinformación que a veces lleva a la desinformación. Por tanto, creo que el futuro está por ser muy precisos, muy selectivos, muy rigurosos y muy pedagógicos en los contenidos que difundimos desde una perspectiva de salud en nuestras estrategias de comunicación y, a su vez, elegir muy bien y segmentar muy bien los públicos a los que nos queremos dirigir para hacer de esa comunicación verdaderamente un instrumento eficaz. Pues tenemos algunas preguntas que nos han ido haciendo en el chat, por ponerlas un poco en orden de la conversación que estamos teniendo. Muy brevemente os voy a pedir que pregunta a alguien que va camino de la extinción en esta nueva etapa en el terreno de la comunicación en salud. Es una pregunta, es una pregunta muy
Con mucho poder, con mucho poder. ¿Quién quiere lanzarse a hacer un comentario de lo que pensamos que va a terminar extinguiéndose? Yo no sé si va a terminar, pero sí que me gustaría que acabara extinguiéndose que ahora lamentablemente creo que abunda mucho la información no rigurosa y las fuentes que desayudan más que ayudan en términos de información en salud, ¿no? Creo que la pandemia está siendo un ejemplo de la cantidad de portavoces que no siempre tienen el conocimiento que deberían y que además acaban generando mucha desinformación y mucha confusión. Ya digo que no creo que es lo que acabe, sino lo que a mí me gustaría, o lo que yo desearía que en términos de comunicación de salud acabara. Acabar, no lo sé, supongo que las estrategias, yo veo sinceramente un cambio radical en la relación con los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas. No sé si acabará, pero creo que también ahí hay una transformación pendiente que supongo que estará iniciándose o gestándose ahora en estos tiempos y que acabará consolidándose. Me resulta difícil pensar que nos vamos a seguir relacionando con los medios de comunicación como antes de toda esta pandemia y de toda esta transformación. Una de las preguntas, permitirme que salte aquí, una de las preguntas relacionadas es, y yo creo que precisamente al hilo de esto, es con respecto a la reputación, ¿no? Que quizás en esa nueva relación que quizás se pueda empezar a transformar, el término reputación es algo quizás, comentaban en el chat, uno de los activos más importantes y cómo trabajar en esa parte de comunicación o gabinete de crisis. No sé si ahí, Begoña, tienes algo que comentar. No te oímos, perdona. Ahora. Me ha pasado a mí ahora. Termino. Bueno, yo creo que la reputación es algo imprescindible, ¿no? en nuestro sector, sobre todo, puesto que venimos de la mano de esa desinformación también que comentabas, Beatriz, de muchas fuentes, de infoxicación. Entonces, creo que dar a nuestros pacientes o a nuestros prescriptores, ¿no? esa confianza y esa tranquilidad creo que es clave en estos momentos, ¿no? Sobre todo en momentos de incertidumbre en general. Tenemos demasiadas fuentes, demasiada información, entonces cualquier acción que podamos poner en marcha para hacer llegar, vuelvo a repetir, esa confianza, ¿no? Y esa buena reputación creo que es básico ahora mismo, imprescindible. Otra de las preguntas que nos lanzan es de cara a esta transformación, si anticipamos o si ya estamos viviendo el cambio de posiciones o de roles en nuestras compañías. Bueno, pues de cara a todas estas nuevas herramientas, si vamos a incorporar otro tipo de perfiles para hacer frente a esta transformación. Marian, no sé si quieres, creo que sí. Vosotros en ese sentido seguro que estáis. Desde luego, de hecho, en los últimos 2 años te diría que el equipo que en mi caso me he preocupado de reforzar es el equipo digital, sin lugar a dudas, con talento muy específico y especializado, y que además en nuestro día a día una de las relaciones más importantes que tenemos, aparte de obviamente con toda la pata de operaciones, es el equipo de IT. O sea, vamos, digamos que cada vez es más necesario tener perfiles dentro de un departamento de marketing que tengan o sea, que se entienda con IT, y dentro de IT equipo especializado en dar soporte a marketing, sin lugar a dudas. Y sí, claro. Turno rápido. Claro. Yo quería comentar aquí que comentaban por el comentario, veo aquí inbound marketing, ¿no? E-commerce. Yo creo que son 2 áreas que en nuestro caso tocamos mucho. Por ejemplo, la de e-commerce
en estos meses atrás ya veníamos teniendo una venta, ¿no?, a través de Internet de aquellos productos que nos lo permiten tener esta venta online, pero la hemos visto incrementada, casi multiplicada por 5, ¿no?, en este último año, por ejemplo, en los canales online, y esto nos ha llevado a nivel estratégico a tomar decisiones de implementar un e-commerce más avanzado, digamos, en cada una de las líneas de la compañía. Entonces, creo que aquí los perfiles en digital se abren aún más, ¿no?, perfiles especializados, perfiles de CRO, perfiles que puedan medir ciertos KPIs que hasta ahora a lo mejor no habíamos hecho tanta incidencia, ¿no?, con ellos y que ahora son importantes. Y luego el tema de inbound marketing creo que es algo también muy relevante para nosotros. Nosotros llevamos implementando una estrategia de inbound marketing de contenidos hace cerca de 4 años. Los resultados son muy buenos, pero estamos viendo que ahora y durante la pandemia es aún más necesario, ¿no?, ver evolucionar esta estrategia. Nacho, no sé si tú quieres aportar desde el punto de vista de agencias de comunicación. Nosotros también tenemos que adaptarnos y probablemente estamos un poco más adelantados en ese sentido, pero al final vamos al mismo ritmo que nos marcáis también los clientes, por mucho que queramos empujar. Pero sí que es cierto que toda esta parte que estábamos mencionando para nosotros es clave del Customer Experience, sí que también nos hace a nosotros plantearnos otros perfiles, ¿no, Nacho? Sí, totalmente. Nosotros estamos también en evolución constante para intentar estar ahí donde estén las necesidades, ¿no? Mira, por ejemplo, viendo una pregunta que surgía por aquí con el tema de la monitorización remota de pacientes, el Internet of the Things, vamos, y todo esto. Ahí creo que, por ejemplo, es una cosa de todo el tema de technology y todas las posibilidades que da el voice marketing y todo eso, es cosas que estamos, o audio branding y cosas que estamos trabajando ahora, que son súper interesantes, ¿no? Porque al final, muchas veces en el sector farma nos quedamos en lo que es el fármaco, pero podemos ir mucho más allá, ¿no? Podemos ir más allá del fármaco para ofrecer un valor añadido a través de gadgets, ¿no?, que ayuden a monitorizar, que ayuden a estar más tranquilo, a acercarnos al paciente, ¿no? Y ahora con el tema de la telemedicina y todo esto es bastante capital, yo creo, ¿no?, estar ahí, porque al final, si en un entorno en el que estamos casi todos los laboratorios con un posicionamiento patient-centric, yo creo que todo esto del product design orientado a ellos es capital, ¿no?, para darles eso, ¿no?, y trascender al medicamento para realmente llegar más allá, ¿no? Y, bueno, desde aquí, desde la agencia, desde luego, pues lo mismo pasa, ¿no? Tenemos que incorporar perfiles que hace años no teníamos, pero bueno, pues al final se trata de eso, ¿no? Pues aprender más de data, aprender más de todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial o el machine learning y todo esto que funcione para poder crear estrategias y proyectos innovadores que ayuden a todo esto, ¿no?, a ir más allá del medicamento. Pues creo que nos queda un minutito, que Jaime, te cederé la palabra, pero yo simplemente muchísimas gracias, ha sido un gusto. La verdad es que esto se tenía que hacer casi como práctica habitual, compartir pensamientos, conversaciones sin mayor objetivo, nada más que charlar y compartir impresiones. Así que muchas gracias a las ponentes y muchas gracias a IPMark por poner encima de la mesa estos temas y estas oportunidades. Nada más. Mil gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a ti, Ana, que has sido una moderadora excelente, con la que lo has hecho fenomenal. O sea, muchas gracias. Mucho el trabajo que has llevado a cabo. Marian, Begoña, Beatriz, Nacho y Ana, por supuesto, muchísimas gracias. Creo que habéis compartido mucha de vuestra experiencia y eso es lo que necesitamos también en este tipo de productos, ¿no? Compartir para seguir creciendo juntos en esta profesión tan apasionante como es la comunicación humana. Nos despedimos aquí y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Adiós.